Capítulo 13. Entrenamiento de actitudes. La actitud de tus hijos es mucho más importante que sus acciones. Si su capacidad de concentración, facultad de discernimiento y disciplinas físicas estuvieran a la par de sus intenciones, entonces siempre se les podría juzgar exclusivamente por sus acciones. Sin embargo, siendo lo que es la debilidad de la carne, las intenciones son una mejor expresión de lo que es el carácter del niño. Cuando un niño tiene un corazón inocente, la torpeza o un error de cálculo se pueden aceptar como perfección. Por ejemplo, cierta madre dejó a su niñita atendiendo labores domésticas menores. Al regresar, descubrió que la niña voluntariamente había ampliado su papel. Había quitado la ropa del tendedero, la había doblado y guardado. El único problema era que parte de la ropa aún estaba húmeda. Esta madre, viendo el brillo de orgullo en los ojos de la niña, aceptó la ofrenda como perfecta. No fue sino hasta después de que la pequeña ayudante hubiera salido a jugar que la madre sacó la ropa húmeda y la regresó al tendedero. Posteriormente entrenó a su hijita para que pudiera distinguir entre ropa húmeda y ropa seca. El entrenamiento debe contemplar acciones, pero la disciplina se debe ocupar únicamente con las actitudes del niño. Da pena ver que los padres se molesten con un niño porque tira la leche o exhibe de alguna manera su torpeza natural. Júzgalos como Dios nos juzga a nosotros, por el corazón. Por otra parte, hay ocasiones en que no existe desobediencia, pero la actitud es absolutamente reprobable. Los padres deben estar atentos para discernir actitudes. Si esperamos a que las acciones se vuelvan irritantes para iniciar la disciplina, estaremos tratando solo con síntomas superficiales. La raíz de todo pecado es el corazón. Conoce el corazón de tu hijo y protégelo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Pasarán varios años antes de que tu hijo sea capaz de guardar su propio corazón, y mientras tanto se te ha confiado a ti. Consideremos algunos ejemplos de la vida real. Una madre muy agotada, con varios hijos, que en ocasiones parece tan emocionalmente desgastada como una antigua bandera de los confederados, comentó respecto a sus fracasos con su hija de 13 años. Cuando a la hija se le pidió que le cambiara el pañal a uno de los niños pequeños, hizo un gesto de mal humor y miró a su madre como para decir, ¿por qué me haces esto? La madre tomó esta reacción como una carga adicional. Cuando la hija se había alejado y no alcanzaba a escuchar, la madre dijo con tono resignado, mi hija tendrá que dar cuentas a Dios de sí misma. En un tiempo yo me sentía culpable, como si mis pecados se reflejaran en mi hija, pero, y en voz menos audible como por falta de certeza, ella tendrá que encontrar a Dios por sí misma. Esta madre tiene varios hijos pequeños y un pavor ante la posibilidad de que vengan varios más. Con todas las responsabilidades de la instrucción en el hogar y una vida rústica, ella está demasiado abrumada emocionalmente como para todavía soportar la responsabilidad por la hija de 13 años. Era como si se estuviera dando por vencida con esta para dedicar las fuerzas que le quedaran a los que venían después. El trabajo arduo nunca es tan agotador como la tensión. El que está emocionalmente desalentado despierta cansado. La hija de 13 años, que debía ser una bendición y aliento para su madre, es una carga adicional. Si esta hija mayor hubiera recibido el entrenamiento adecuado, la madre no estuviera tan enfadada ahora. No es imposible, pero sí es mucho más difícil cambiar la actitud de los hijos mayores. Llegan a cierto punto en el que es necesario apelar a ellos y razonar con ellos como lo haría uno con otro adulto. Cuando un niño alcanza la edad en la que es capaz de poseer las riendas de su propio corazón, se le tiene que ganar como el pecador es ganado por el Espíritu Santo. Quienes tienen hijos en escalerita, en un deprimente estado de desorden, pudieran sentirse desalentados ante la aparente imposibilidad de volver a entrenar a la familia entera. Empiecen con los pequeños, los que aún están en edad de mejorar rápidamente.
Sean absolutamente constantes y no permitan que los mayores les desalienten. Ya llegará el tiempo de ellos. Existe un maravilloso principio psicológico que actúa a su favor. Cuando el ejército se instala en una región que se encuentra en un estado de anarquía general y restaura el orden, los demás distritos toman nota y voluntariamente se empiezan a calmar. Confiesen a sus hijos mayores que han fallado en su entrenamiento. Acepten la culpa. Pero ahora que han aprendido, van a hacer las cosas de manera diferente con los menores. Los hijos mayores, consentidos, se pondrán a observar. Cuando vean la menor mejoría en sus hermanitos consentidos, se pondrán del lado de ustedes, aunque quizá no lo digan. Cuando estén convencidos de una transformación absolutamente positiva en sus hermanos menores, ellos desearán anotarse en la lista de rescate. Mientras ustedes sigan siendo compasivos, sensatos y benevolentes, se someterán a tu disciplina convencidos de que es para su propio bien. Cuando se lleguen a presentar tiempos de anarquía, tu control los sostendrá hasta que sus sentimientos se estabilicen y puedan ver las cosas más objetivamente. Cuando hayas conquistado a uno, los demás estarán convencidos del rumbo que llevas y estarán más seguros de que es en serio. Cuando encierras a un perro, éste correrá alrededor buscando hasta asegurarse de que no existe ninguna salida y luego se tranquilizará. Una vez que hayas convencido al hijo de que no existe alternativa, se someterá. El amor propio natural de tus hijos hace que asuman la postura más cómoda en determinada circunstancia. Tus hijos se aman a sí mismos demasiado como para resistirse ante lo inevitable. Pero recuerda, ellos te conocen como un debilucho vacilante que nunca sostienes tus principios y que los ignoras a ellos cuando hacer lo contrario resulta inconveniente. Ellos se encargarán de que sea inconveniente. Empieza con el menor y de ahí hacia arriba. Adviérteles respecto a lo que viene. Sonríe. Cuentas con armas secretas, un plan, amor, paciencia, reprensión, la vara de la corrección y perseverancia. Mis hijas, de 9 y 11 años, regresaron de la casa de una vecina quejándose de que la madre joven no entrenaba a su hijo. El niño de 7 meses, cuando no se hicieron las cosas a su manera, se había puesto tieso, cerró el puño, enseñó sus encías sin dientes e invocó condenación sobre todos los presentes. En un momento de esos, la expresión de enojo en el rostro de un bebé no difiere en nada del que incita a un motín. La joven madre, queriendo hacer lo correcto, se quedó parada, impotente, consternada. Encogió los hombros como disculpándose y preguntó, ¿qué puedo hacer? Mi hija de 9 años, incrédula, contestó, «Péguele». La madre contestó, «No puedo, es demasiado pequeño». Con la sabiduría de una veterana a quien le había tocado recibir los varazos, mi hija contestó, «Si tiene edad para hacer un berrinche, tiene edad para recibir varazos». Algunos han preguntado, «¿Pero qué sucede si el niño solo grita más fuerte y se enoja más?» Debes saber que si está acostumbrado a salirse con la suya, puedes esperar precisamente esta reacción. Simplemente seguirá haciendo lo que siempre ha hecho para conseguir lo que quiere. Su intención es intimidarte y hacerte sentir que eres un despótico tirano. No te dejes intimidar. Dale más de lo mismo. Varéalo 8 o 10 veces en la pierna desnuda y en el trasero. Luego, mientras esperas a que se calme el dolor, dile palabras calmadas de reprensión. Si su llanto se convierte en un quejido auténtico, herido, sumiso, lo habrás conquistado. Has sometido su voluntad. Si su llanto sigue siendo desafiante, de protesta o cualquier otra cosa que no sea una respuesta al dolor, pégale de nuevo. Si esta es la primera vez que se enfrenta a alguien que es más tesonero que él mismo, pudiera llevar tiempo. Se tiene que convencer de que en realidad has modificado tus expectativas. No existe ninguna justificación para que esto se haga con ira. Si sientes el menor enojo, espera otra ocasión.
La mayoría de los padres están tan cargados de culpabilidad y paranoia que son incapaces de llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Si te detienes antes de que el niño se someta voluntariamente, habrás confirmado en él el valor y la eficacia de los gritos de protesta. En la siguiente ocasión, tardarás el doble para convencerlo de tu decisión de hacerlo obedecer, porque habrá aprendido que puede triunfar mediante la perseverancia en este episodio en el que ha prevalecido. Una vez que haya aprendido que la recompensa por un berrinche es una variada, inmediata y fuerte, jamás volverá a hacer otra rabieta. Si haces cumplir la regla 3 veces y luego fallas en la cuarta, él seguirá buscando ese punto débil hasta que lo convenzas de que nunca volverá a funcionar. Si los padres comienzan en la infancia frustrando las primeras exigencias gritadas, el niño nunca desarrollará el hábito. En nuestra casa los berrinches eran totalmente desconocidos porque desde la primera vez que se intentaban, hacíamos que fueran contraproducentes. Nunca esperes mejor actitud de tus hijos que la que modelas tú como padre o madre. Padres felices, bien balanceados, que descuidan la vara y la reprensión, criarán hijos gruñones, quejumbrosos y berrinchudos. Pero en una situación en la que uno o ambos padres son un desastre emocional, no se puede esperar mucho de los hijos. El niño será la cosecha del temperamento de los padres. Si la madre es malhumorada, crítica o egoísta, los niños tenderán hacia lo mismo. Si el padre es un bravucón, iracundo o impaciente, sus hijos lo serán también. Si el padre es descortés, exigente e irrespetuoso con la esposa, puedes esperar lo mismo de sus hijos. Si el padre carece de dominio propio o es lascivo, los hijos probablemente sean peores. Dios dice que visitará la maldad, no la culpa, de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Éxodo 25. He visto a muchos hijos que aborrecen los pecados de sus padres y llegan a ser iguales a ellos. La lección aquí es esta. Tienes que ser lo que quieres que tus hijos sean, en actitud y en acciones. No intentes eliminar lo feo de tu hijo a golpes cuando solo es un exhibidor de tus propias actitudes. Un problema común que se ve con más frecuencia en la madre es el síndrome «que no maltraten a mi bebé». Aún recuerdo, cuando yo era joven, haber observado con indignación a un mocoso presumido y fanfarrón que amenazaba burlonamente con darle la queja a su mamá. ¿Cómo es posible que sus padres hayan producido tanta fealdad? Es fácil. Solo hay que sobreproteger a tu hijo e involucrarte emocionalmente en sus pleitos con otros niños. Permite que vea tu enojo cuando lo maltratan sus amigos, la niñera, los maestros u otros adultos. Hazle ver que tú consideras que él siempre tiene la razón y que otros buscan maltratarlo, pero que tú estás ahí para asegurar que se le respete. Y para colmo, cuando alguien mayor que el niño viene a darte una queja contra tu hijo, acusa a esa persona de ser mentiroso. Cuando tu hijo descubra que puede controlar cualquier relación social con sus amenazas y que tú nunca creerás una acusación que se haga contra él, habrás criado una personalidad odiosa. No le hará ningún daño a tu hijo si es acusado falsamente en alguna ocasión. Así es la vida. Tarde o temprano tendrá que aprender a manejar eso. Cuando él sea acusado y tú tengas dudas respecto a su culpa, investiga el asunto pacientemente. Si llegas a la conclusión de que se le ha acusado falsamente, díselo y luego deja el asunto discretamente. Nunca le permitas ver que tomas partido con él para defenderlo. Si llegara a ser golpeado por un compañero, alégrate. Está descubriendo tempranamente lo que es el mundo real. No hagas de él un blandengue. Si saltas para defenderlo cada vez que otro niño le quita un juguete, lo tumba o incluso le propina un golpe en la cara, criarás un llorón social.
Cuando exiges que a tu hijo se le trate con justicia, lo estás protegiendo contra la realidad. Entre más pequeños sean, más fácil será que aprendan que no merecen igualdad en el trato. Tus reacciones no evitarán en nada que la vida trate a tu hijo con desigualdad, pero sí pudieras crear una actitud de autocompasión. Si tú eres fuerte, él será fuerte. Mientras yo doy una clase de Biblia, mis 2 hijas ayudan a cuidar una casa llena de niños menores de 5 años. 5 niños menores de 5 ya es una casa llena. Una de las madres regresó y encontró a su hija de 3 años llorando porque había sido maltratada por un chico de menos de 2 años. Todos coincidieron en señalar que el tambaleante preescolar en efecto había provocado un altercado de primera clase sin una provocación justificante. La niña, mayor y físicamente más fuerte, simplemente permaneció sentada en el piso y volvió la otra mejilla, solo para recibir una bofeteada en esa también. En presencia de la niña, la madre la compadeció y criticó a su atacante. Mis hijas observaron la situación detenidamente y en varias ocasiones vieron al pequeño asaltándola. Pero cuando las niñeras detuvieron al asaltante, cesó su mala conducta. La mayoría de sus ataques eran resultado de caídas sufridas al intentar caminar. La niña, lista y en los demás aspectos muy linda, era muy obediente, pero había desarrollado el hábito de exhibir debilidad emocional para conseguir que se hicieran las cosas a su manera. Se queja por todo y parecería que sufre desproporcionadamente con su destino en la vida. La madre joven ha fomentado esta tendencia. Durante las semanas sucesivas, la madre recibía a su niña con un comprensivo interrogatorio respecto a sus sufrimientos en manos del acechador de guarderías de 60 centímetros. Las niñeras se dieron cuenta de que la víctima siempre daba un informe negativo. Se propusieron observar meticulosamente y estaban seguras de que en ocasiones en que no había habido ningún conflicto con el supuesto asaltante, la niña reportaba haber sido atacada. La observaron jugando tranquilamente hasta que llegaba la madre. En ese momento se ponía en pie de un salto y corría a los brazos de su compasiva madre con cuentos de maltrato. Conforme crecían los relatos y la mala fama del tambaleante niño se incrementaba, la madre interrogaba con más cuidado a su hija. Se hacía evidente que la niña emocionalmente débil prosperaba con el papel de maltratada. En cierta ocasión las niñeras observaron que la niña le decía al niño, «Pégame, vamos, pégame». Cuando finalmente lo persuadió de que le diera un golpecito en la cabeza, corrió con las niñeras quejándose de haber sido golpeada. Esto se repitió en varias ocasiones. Así, cuando llegaba la madre, la niña tenía un cuento de maltrato que nuevamente la convertía en objeto de la compasión de su mamá. En una ocasión, cuando el chico estaba en otra pieza, la niña se dejó caer llorando y quejándose de haber sido golpeada por él. Cuando llegó la madre y las encargadas le dijeron que su hija mentía respecto a los ataques, la madre nuevamente defendió a la niña y negó que su hija pudiera mentir. Me alegro de poder informar que esta madre es una de las mujeres más dóciles que he conocido para recibir enseñanza. Al confrontarla, la madre comprendió que estaba propiciando que su hija se acostumbrara a violar el 9º mandamiento. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Además, se dio cuenta de que estaba cultivando una actitud de amargura en su niñita. Se arrepintió e inmediatamente empezó a corregirse. La actitud de la niña empezó a mejorar rápidamente. Una mala actitud es del todo mala, porque ¿cuál es su pensamiento del niño en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si el niño manifiesta la menor inconformidad al responder a una orden o a un deber, debes considerarlo como desobediencia.
Si un niño echa el labio inferior para afuera, debes concentrar tu entrenamiento sobre su mala actitud. Una mala posición de los hombros manifiesta un mal estado de ánimo. Considera esto como una señal de que es tiempo de instruir, entrenar o disciplinar. La norma es un espíritu alegre y obediente. Cualquier otra cosa es señal de problema. Para aquellos cuyas familias siempre han estado fuera de control, estas metas parecen ridículas. Para algunos que ven que se tiene esta meta para su familia, esto parece una meta excesiva y poco realista. Acepto que si algunas familias simplemente elevaran sus normas para exigir de sus hijos este nivel de obediencia, sería excesivo. Pero cuando se considera como una remodelación de la familia entera, ya no parece imposible. El mal humor, quejumbres, lloriqueos, pucheros, ruegos y todo lo que se le parezca debe ser erradicado como una plaga. Esto no es solo una meta idealista a la que aspiramos en general mientras que secretamente aceptamos conformarnos con algo menos. Es la experiencia diaria de muchas familias, incluyendo la nuestra. Como en un jardín bien cuidado, sí salen hierbas malas que se tienen que desarraigar, pero nunca se les da oportunidad de que echen semilla. Sí surgen problemas, pero la base de entrenamiento que hemos descrito provee la certeza de tener un próspero jardín de niños.